Damos inicio al cuarto seminario del INPI, que además es el cuarto seminario virtual del INPI. En esta edición va a estar centrado en lo que fueron las modalidades virtuales de los cursos. Tenemos dos presentaciones, la presentación de Lorena y Gerardo, funcionamiento de los cursos en el contexto de emergencia sanitaria, y una segunda presentación de Valentina Machín, de ejemplo de adecuación de cursos a la virtualidad. Este, es, es sin duda una oportunidad para aprovechar, para que los docentes veamos un poco cómo fue este semestre y prepararnos un poco mejor para lo que va a ser el segundo semestre. Las presentaciones son de unos 20 minutos, con espacio para preguntas, eh, y, y seguro que hay muchísimo para hablar, pero tengamos cuidado de respetar los tiempos para no excedernos mucho en el tiempo, y en la reunión del viernes, si viene mucha gente o más reuniones que podamos hacer la semana que viene, seguiremos trabajando todas estas cosas. Y bueno, y además agradecer a Jimena, que está de la UEFI, y bueno, entonces Lorena, Gerardo, pueden ahí compartir pantalla y Bien, comenzar. esperemos un segundito que busco la presentación y ya arrancamos, ya la comparto con ustedes. Ahí está. Bueno, nosotros estuvimos analizando cómo fue la adaptación de los cursos a la modalidad a distancia. Esto tenía como objetivo, primero que nada, conocer la opinión de los estudiantes sobre justamente cómo nos habíamos podido adaptar a esta modalidad a distancia debido al contexto que enfrentamos, para el cual ninguno de los cursos estaba preparado, ¿verdad? Y bueno, y ese 13 de marzo se cerraron las clases, ese mismo día nosotros dimos clases, gestión de recursos humanos, que también es el DPI, también dio clase, y bueno, y ahí se terminaron y en ese fin de semana, mal que bien, hubo que adaptar. Y conocer por un lado, ¿no? Y por otro lado, una vez de conocer la opinión, tener elementos para mejorar el diseño de los cursos. De estos mismos cursos y de los cursos que se den en el segundo semestre, también haber podido sacar oportunidades mejor, haber aprendido cosas para volcarlas a esos cursos del segundo semestre. Nosotros donde nos centramos fueron en los cursos del DPI, ¿ya? Que la verdad que todos los docentes súper abiertos, les pedimos a todos los cursos del DPI de este primer semestre poder llevar adelante una encuesta en sus cursos, ¿tá? Nos abrieron las puertas de los cursos virtuales, nosotros tuvimos usuario para los mismos y pudimos configurar la encuesta en esos cursos. Entonces, de los que estamos hablando, yo les refresco lo que son los cursos del DPI en este primer semestre: es administración de operaciones, gestión logística, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, y esos son obligatorios. Y después tenemos a planificación estratégica y estrategia competitiva, que es un curso optativo, ¿tá? Electivo. Nosotros no incluimos en esto, no incluimos ni a pasantía ni a proyecto, ¿tá? Que también son cursos del primer semestre, algunos incluso son anuales. No los incluimos porque la modalidad que tienen, que es de tutorías esporádicas, digamos, no se vio demasiado afectada. Las tutorías las tenían igual a través de una reunión de Zoom, o igualmente iban mandando los avances por mail, entonces no se vio demasiado afectada. Bien, ¿cuál fue la metodología para este estudio? Fue una encuesta anónima que estaba semiestructurada, la mayoría de las preguntas eran cerradas y había un par de preguntas abiertas. Utilizamos un baremo con 5 opciones, que fue muy malo, malo, regular, bueno y muy bueno. Y se presentó la opción no sabe, no contesta también, porque todas las preguntas eran de carácter obligatorio contestarlas, salvo las preguntas abiertas, pero las cerradas eran de carácter obligatorio, pero el que no quería contestar esa pregunta le pusimos la opción no sabe, no contesta. Y cuando nosotros hablamos de respuestas satisfactorias, que vamos a ver ahora después, hablamos de las opciones más altas de la escala, o sea, del bueno y muy bueno. Y cuando hablábamos de insatisfactorias, hablamos de las dos más bajas, ¿tá? Cuando
respondían el regular, ese no lo tomamos ni para los satisfactorios ni para los insatisfactorios. Bueno, ¿cómo fue la participación de los distintos cursos? Como ven ahí, en todos los cursos la participación fue mayor al 50%, en todos los que son los cursos de carácter obligatorio. En el único que tuvimos muy bajita participación fue en planificación estratégica, ¿tá? Que hubo un 17% de participación de los estudiantes. Y entonces ese curso no lo analizamos desde el punto de vista cuantitativo, sino que sacamos algunas conclusiones desde el punto de vista cualitativo. ¿Ah? Pero mayoritariamente fueron porcentajes del 50 y pico por ciento, y en algunos casos, como administración de operaciones, alcanzaron prácticamente al 80% de los estudiantes del curso. Vale decir que ese número de estudiantes que nosotros presentamos ahí en la tabla, sobre los cuales se hizo la encuesta, es el número de estudiantes que tenía el curso de acuerdo a los que habían dado el primer parcial. Bueno, lo primero que se les preguntaba a los muchachos era sobre los recursos y las actividades de aprendizaje, ¿ya? O sea, cómo evaluaban las mismas. Entonces, en los distintos cursos tenemos que el 69% o más de los estudiantes de los encuestados evaluaron satisfactoriamente este ítem, ¿ya? ¿Cuáles fueron los principales recursos que nosotros utilizamos en los distintos cursos? Utilizamos las clases vía Zoom o Webex, las PPTs con audio, los videos de apoyo, en algunos casos videos interactivos, foros de novedades, material bibliográfico, en algunos casos PPTs simples, ¿sí? Y las principales actividades de aprendizaje a las que nos referimos cuando hablamos son cuestionarios de autoevaluación por tema y tareas con entregas, ¿sí? Con entregas de archivos que tenían que hacer. Muchas veces estas tareas con entregas en general eran grupales. ¿Sí? Bien. Respecto a las herramientas tecnológicas utilizadas, ¿sí? Las principales herramientas que usamos todos los cursos tuvieron que ver con el EVA, con las PPT, con los foros de novedades y consultas, y en algunos cursos específicos, como por ejemplo administración de operaciones, utilizó Zoom, ¿sí? Gestión de recursos humanos utilizó Webex, ¿sí? Después gestión logística utilizó el Kahoot, ¿sí? Pero básicamente las principales herramientas fueron el EVA, las PPT, los foros, etc. Y acá tenemos que el 66% o más de los encuestados evalúa satisfactoriamente este aspecto de las herramientas tecnológicas que se utilizaron. Bien. Se les preguntaba también sobre los contactos con los docentes, cosa que sabemos todos que en la distancia es fundamental el contacto con el docente, que sea eficaz, o sea, que se responda y que además el tiempo de respuesta es sumamente importante. Entonces, les preguntábamos los dos aspectos, ¿sí? Cómo fue la eficacia de estas vías de contacto con los docentes, y después hay una pregunta a continuación sobre cómo fue el tiempo de respuesta, ¿sí? Las principales vías de contacto que existieron fueron los foros de consulta y el mail. En algunos casos específicos, por ejemplo, AO, Administración de Operaciones, utilizó además el WhatsApp, por ejemplo. Si tenían un WhatsApp grupal, no son demasiados estudiantes, si son 25, entonces utilizaron un WhatsApp grupal. En este caso, el 53% o más de los estudiantes evaluó satisfactoriamente la eficacia de las vías de contacto. ¿Ah? Ahora, cuando se les preguntó por el tiempo de respuesta de los contactos, ¿sí? Vemos que acá tenemos la mayoría de los cursos están por arriba del 50%, pero en el caso de logística, de elementos de gestión logística, el tiempo de respuesta fue un aspecto no muy bueno dicho por los estudiantes, ¿verdad? Tenemos, si ustedes miran acá, las respuestas insatisfactorias de logística fueron 27%, ¿sí? Y solamente un 33% habló de satisfacción. ¿Sí? Bien. Las formas de evaluación fue otro de los aspectos que estuvimos consultándoles, ¿sí? Cómo les habían resultado las formas en que los evaluamos, ya sea individualmente o grupalmente. Las evaluaciones individuales básicamente consistieron en autoevaluaciones de conocimientos por temas, en controles de lectura que se hicieron en algunos de los cursos, ¿sí? Y en parciales mediante EVA, mediante preguntas de múltiple opción, casos, etc.
las evaluaciones grupales básicamente tuvieron que ver con entrega de trabajos en general, ¿sí? Bueno, acá sobre la forma de evaluación, el 60% o más de los estudiantes evalúa satisfactorio este aspecto. Se les preguntaba también cómo fue el esfuerzo que tuvieron que hacer para seguir el curso, ¿sí? Y entonces se les preguntaba algo que no es real, digamos, ¿no? Porque les decíamos, bueno, ¿cómo fue el esfuerzo comparado como si el curso hubiera sido presencial? Cosa que en realidad ellos, a ver, no lo pueden evaluar tal cual, es como la percepción que tienen de, bueno, de cuánto más esfuerzo tuvieron que ponerle a si lo tuvieran que haber hecho presencial. Salvo que haya sido algún estudiante que realmente haya cursado el año anterior la misma materia, no lo pueden responder a cabalidad, sino que más bien es su percepción de cómo les parece que podría haber sido en el otro caso, ¿no? Y acá vemos que para todos los cursos, salvo gestión de recursos humanos, o sea, para gestión de calidad, logística y administración de operaciones, el 50% o más dice que requirió mayor esfuerzo o mucho mayor esfuerzo. ¿Tá? Solamente para gestión de recursos humanos, la mayoría, ¿sí? Dijo, el 56%, dijo que requirió el mismo esfuerzo. ¿Tá? Pero en el resto de los cursos hablaban de mayor o mucho mayor esfuerzo. Por último, se les preguntaba, bueno, sobre la recomendación de realizar el curso a distancia, es decir, ¿en qué grado recomendarían la realización de ese curso en la modalidad a distancia? O sea, un 100% a distancia, un 75% a distancia y un 25% de actividades presenciales, mitad y mitad, ¿cómo? Y nosotros entendimos, o sea, tomamos como que recomendaban básicamente un curso a distancia aquellos que dijeron un 100% a distancia o una modalidad de un 75% a distancia. ¿Tá? Entonces, en este caso, sí vemos que cursos como gestión de recursos humanos, como gestión de calidad, más del 50% recomiendan una modalidad o totalmente a distancia o con un 75% de distancia y un 25% presencial. Mientras en otros cursos como gestión logística y como administración de operaciones, hay mucho menos porcentaje que recomienda un curso prácticamente o totalmente a distancia. Y esto es lógico, ¿no? Porque, o sea, por el tipo de curso que es logística, por el tipo de curso que es administración de operaciones, por ejemplo, en logística tiene mucha visita a planta y demás, o sea, mucho trabajo que no se puede hacer a través de la virtualidad. Bien, Gerardo ahora les va a comentar los aspectos más valorados y más que eran preguntas abiertas. Abro el micrófono, vos pasás la diapositiva. Lorena, ahí está. Bueno, dentro de los aspectos que más valoraron los estudiantes, ni que hablar, el primero, ¿no? El poder tenido la oportunidad de continuar el dictado de los cursos. Seguramente cuando surgió toda esta emergencia sanitaria, hasta pudieron dudar de que se pudiera mantener la continuidad de los cursos. Eso está muy valorado, y valoran mucho el esfuerzo por los docentes, el esfuerzo hecho por los docentes en ajustar sus cursos a la nueva modalidad. O sea que hubo una capacidad de respuesta rápida. Entonces, bueno, esos son dos aspectos. Después, en cuanto a las comodidades y las flexibilidades que otorga la modalidad a distancia también, decían, no tuvimos la necesidad de ir a facultad, el poder hacer el seguimiento en el momento que les queda mejor, en el horario que les queda mejor, y ese tipo de cosas es bien valorado. Después, bueno, respecto a los docentes, lo que yo les comentaba, la dedicación para hacer más llevadero los cursos, ¿no? Valoraban también recursos y herramientas utilizados para el dictado de cursos, algunas como ser las PowerPoint con audio, algún tipo de clases como fueron realizados. Creo que por ahí se pueden resumir las grandes cuestiones. En cuanto a las oportunidades de mejora, vamos a ellas.
Ahí la clasificamos en dos tipos: la forma en que están diseñados los cursos y la modalidad de evaluación. En cuanto a las formas en que están diseñados los cursos, algunos estudiantes reclamaban la posibilidad de tener clases sincrónicas para tener un contacto directo con el docente, en particular para conocer cuáles son los tips, los puntos más valorados, las cosas donde, o los contenidos en los que deben poner más énfasis. A veces, y nos pasó en alguna materia como la nuestra, que es gestión de calidad, que es sumamente teórica, entonces se pierden entre mucho contenido y no logran percibir, o desearían tener más instancias en las que puedan percibir cuáles son los aspectos más importantes. Después, bueno, hubo algunas cosas puntuales vinculadas al audio, a conectividades y cosas por el estilo. Y después alguna oportunidad de mejora en cuanto a las demoras que pudieron haber en responder consultas por parte de algunos docentes. Bueno, y eso es algo que tenemos que tener en cuenta a veces cuando nos mandan o cuando abrimos espacios, foros o lo que fuera, los silencios o las expectativas en cuanto a los tiempos de respuesta en los alumnos. Tienen expectativas de que sea más lento, más rápido de lo de lo que le devolvemos. Y en cuanto a la modalidad, me faltó la modalidad de evaluación de conocimiento. Muchos de ellos decían, bueno, el tiempo en el que en el que se hacen las pruebas, a veces la mayoría les resultó corto. Bueno, eso es algo que de repente después lo tenemos que evaluar, porque justamente los tiempos están medidos para, para, que, no, para que justamente no se disponga de la posibilidad de repente estar consultando o estar haciendo las pruebas con la lectura al lado de los materiales y hacer un copy-paste. Eso habrá que verlo. Pero bueno, en general, el resumen, las oportunidades de mejora andan por ese lado, algunos aspectos en cuanto al diseño de los cursos y algunos otros con respecto a la forma de evaluación. Y en cuanto bueno, a las conclusiones y recomendaciones, se logró conocer obviamente la opinión de los estudiantes. La encuesta creo que generó información que agrega valor. Como dice allí, también la capacidad de adaptación a la virtualidad, que es uno de los aspectos más valorados, y abre la posibilidad de que muchos cursos puedan incorporar la modalidad a distancia ya como una forma permanente para el futuro, ¿no? Siempre hablamos de que el nuevo escenario o el nuevo mundo, el futuro inmediato, incluso el futuro inmediato que nos puede llevar inclusive hasta todo el 2021, no va a ser volver a la presencialidad total, vamos a tener que buscar mecanismos combinados entre virtualidad y presencialidad en un justo equilibrio. Después, ni que hablar que los recursos educativos pueden ser mejorados. En este webinario está participando Clara también, Clara Raimundi, con quien participamos en lo que es todo lo que son los recursos educativos. Nos consta, y me consta también, que pese a que he participado mucho con la unidad de enseñanza en conocer cuál es la potencialidad de los recursos y actividades que nos brinda EVA, reconozco que todavía no los domino totalmente. Y existe muchísima cantidad de cosas en las cuales creo que es importante podamos recurrir, como lo hacemos permanentemente a la unidad de enseñanza, que la verdad que nos dan una ayuda invalorable. Pero bueno, no todos los manejamos las herramientas con el potencial que puedan tener y orientado a los objetivos de cada uno de los cursos, que son totalmente distintos en cada caso. Después, esto que del contacto docente y alumno es siempre requerido, lo que decíamos anteriormente, no podemos dejar 100% la virtualidad. Los alumnos reclaman ver la cara del docente en alguna instancia, ya sea lo que fuera, ¿verdad? Y bueno, lo otro de seguir formándonos como docentes, que es lo que recién
les decía hace unos instantes. Y bueno, y se sugiere lo que dice ahí, la realización de un estudio similar para el segundo semestre, porque esto lo hicimos con un conjunto acotado de asignaturas. En el segundo semestre seguramente tendremos una variedad mayor como para poder obtener más información que aporte valor. Capaz que fuimos muy rápido, pero la idea, creo, como dijo Federico, es no tanto centrar esto en una exposición así muy detallada, sino capaz que mejor abrir el debate, las preguntas y las consultas. Nosotros con Lorena ya hemos hecho una devolución a cada uno de los equipos responsables de la asignatura. Con ellos estuvimos viendo aspectos mucho más detallados que lo que estamos viendo ahora. Ahora esta instancia era mostrarles algunas cuestiones generales como para abrir consultas y preguntas. Bien, bueno, muchas gracias Gerardo, Lorena. La verdad que está muy buena la presentación y está bárbaro que con toda la situación de emergencia y de todos los cambios que tuvimos que hacer, que hayan podido tener el tiempo de hacer este trabajo y hacer este análisis. Este, Está muy bueno. Y bueno, si hay alguna pregunta para Lorena y Gerardo, Pedro. Pedro levantó la mano. Pedro Hola, Galione. Pero, ¿qué tal? bien, Felicitaciones. Está bueno que se hagan estas cosas. Yo tenía una consulta sobre, digamos, veo que en general uno de los aspectos que destacan es el tema de que los estudiantes, digamos, veían como importante el tener instancias de sincronismo, ¿no? Este, Quería, más que nada, por otro aspecto, digamos, que en este tipo de cursos creo que tiene relevancia, que es el tema de la evaluación continua. No sé si llegaron a, capaz que me perdí alguna slide, no estoy seguro, pero si llegaron a evaluar eso, digamos, si había alguna pregunta al respecto de ese tema o no. la pregunta era más general, era sobre las formas de evaluación Ah, individual y grupal. Eso sí lo evaluamos. Ahora, si fue en los distintos cursos, fue algo continuo o fue algo más esporádico, digamos, no, eso no fue evaluado, digamos. No saltó, si bien saltaron cosas, oportunidades de mejora respecto a las evaluaciones, más que nada lo que mencionaron los muchachos tuvo que ver con el tiempo, ¿viste? Ajá. Lo que mencionaban eran como que los tiempos habían sido cortos, que en muchos casos fueron cortos lo que decía Gerardo, porque lo que se buscaba era que no anduvieran pasándose entre ellos en un grupo de WhatsApp los distintos parciales y yo qué sé, que lo hicieran en conjunto. Entonces, más allá de que tenían los materiales que sí los podían consultar, no había ningún problema, pero fue acotado en muchos casos, las evaluaciones, me refiero a lo que fueron los parciales, ¿no? Fue acotado pensando en eso, a que bueno, que como no teníamos demasiado control, más allá de que los estábamos mirando por Zoom y demás, en algunos casos son muchos los muchachos, los estudiantes, entonces se buscó eso. Entonces, lo que sí hablaban de oportunidad de mejora tuvo que ver con el tiempo. Y en cuanto a las formas de evaluación, en forma general lo evaluaron bien. Si querés, ahora que busco la diapositiva, a ver cuál era. Acá, las formas de evaluación, 60 fue el porcentaje de satisfacción más bajo, o sea, de respuestas satisfactorias más bajo, que tuvo que ver con logística, después 66 en gestión de calidad, 77 en AO, y en gestión de recursos humanos, el 88% estuvo satisfecho con las formas de evaluación, ya sea individuales o grupales. Y nosotros lo que vimos, sí, que en los distintos cursos, básicamente todo lo que teníamos eran cuestionarios de autoevaluación de conocimientos por los distintos temas, eso se manejó en la mayoría de los cursos, que si no estaban en el EVA, los hacían, por ejemplo, logística, los hacía a través del Kahoot, al finalizar la clase, y bueno, los cuestionarios, controles de lectura, también algo parecido, digamos, pero controles de lectura eran más bien antes de iniciar la clase,
y después los parciales. Esas fueron las formas de evaluación individuales. Y las grupales, en la mayoría de los cursos, lo que hicieron fueron entregas, tipo, nosotros les llamamos talleres, pero bueno, eran todos trabajos más bien grupales, eran este tipo, con alguna entrega de un informe o algo que se evaluaba y se les daba la devolución. Yo quisiera aprovechar, Lorena, y si me, para la pregunta de Pedro, pero para plantear otro aspecto que ya no es referido a cómo ven los estudiantes o evalúan los estudiantes las formas de evaluación, sino cómo el docente ve cómo es la participación del estudiante en el curso, ¿ah? Desde otro enfoque. Entonces, eso es importante, la virtualidad nos abre otro desafío, porque no vemos la cara del alumno, no vemos cosas. Entonces, nos da el desafío de tener que entrar permanentemente a la plataforma. Se lo comento porque esto lo venimos haciendo, por ejemplo, en otras asignaturas de taller sobre todo, y ver cómo están, qué participación están teniendo en las distintas sesiones, las lecturas y todo lo demás. Y eso también nos lleva a que, por ejemplo, si vemos que un estudiante no ha entrado al EVA y no ha mirado las cosas durante un tiempo que nosotros consideramos que no debería pasar, enseguida nos comunicábamos a través de la propia plataforma, o sea, ¿qué te pasa? ¿Estás teniendo algún problema? ¿Se te está haciendo difícil seguir la asignatura? O sea, que ese tipo de comunicación, que antes capaz que en la presencialidad lo teníamos de otra manera, ahora se da en la virtualidad también y lo tenemos que hacer y mantener. Es la forma de mantener esa comunicación ida y vuelta con los alumnos para que no se nos vayan abajo, ¿no? La virtualidad implica, entre otras cosas, mantener contacto. En general, todo, ya sea Zoom, sea lo que sea, videoconferencia y todo lo demás, en el trabajo mismo, entre nosotros mismos, ¿tá? Ahora que nos vemos la cara, que mantenemos el contacto por Zoom es una cosa. Si no nos vemos, porque no nos vemos nunca, porque no estamos nunca en el edificio, es otra cosa. Entonces, bueno, el mantener contacto en este caso con los alumnos, es un aspecto que capaz que antes no lo teníamos tan presente y que ahora adquiere otra importancia. Otra importancia que también es muy valorada por los estudiantes, porque ve que el docente se está no solo preocupando, se está ocupando de que se cumplan los objetivos de enseñanza y aprendizaje del curso. Claro, mi pregunta iba un poco en ese sentido, ¿no? O sea, como que, digamos, las herramientas de evaluación continua o de autoevaluación y demás son una forma también de mantener conectados, ¿no? Y digamos, y forzar, entre comillas, a que se vaya siguiendo el curso digamos, de forma continua, ¿no? Y que, bueno, que no quede demasiado aislado el estudiante y demás. Capaz que no, igual para esta presentación no cabía, digamos, por el tiempo y eso, pero puede llegar a ser interesante hacer como después desagregar y decir, bueno, tales cursos tuvieron tales tipos de herramientas de evaluación o de autoevaluación y obtuvieron respuestas de los estudiantes mejores o peores, ¿no? Como que para... Es que de hecho eso nosotros lo tenemos hecho. En el informe general de esto lo tenemos hecho todo un cuadro con cuáles fueron las herramientas utilizadas o el tipo de evaluación individual y grupal que utilizó cada curso. Y en la devolución que hablaba Gerardo, que le dimos a cada curso en particular, claro, nos focalizamos en lo que cada uno ya había utilizado y específicamente en cada uno. Acá es algo como más global que presentamos, para no entrar en detalle, porque bueno, en 20 minutos tampoco podíamos ahondar demasiado. Bien, Jimena tiene una pregunta. Jimena. Hola. En realidad es como un comentario, porque como nosotros desde la unidad estamos en otros lugares, también en otros ámbitos, entonces está bueno ver cómo hay cosas que suceden, que se repiten en la facultad y cuáles no. Entonces, lo que ustedes mencionaron, que este grupo de estudiantes que respondió la encuesta indicaron sobre los problemas con los tiempos en las evaluaciones, es algo que yo lo estoy encontrando en un montón de reuniones donde hay estudiantes.
ese es un tema que se ve que hay que rever, que tiene de fondo esa cuestión de los docentes que no evaluamos en general en un formato a distancia, y entonces una de las restricciones que ponemos es el tiempo, para que no sucedan de todo lo que ustedes ya dijeron. Entonces, eso es algo que está apareciendo, o sea, no solo en estos cursos, sino que los estudiantes lo comentan. Otra cosa que también comentan en otros ámbitos es esa necesidad de espacios sincrónicos con los docentes, es decir, valoran en los cursos donde hubo espacios sincrónicos, como para decir, bueno, está ahí, tengo el tiempo para, y esa cara a cara, aunque sea a distancia, pero en el momento, son cosas que valoran también los estudiantes en la facultad. El tema donde aparecen más críticas, por eso en todas esas reuniones donde he estado, que a veces se repiten los estudiantes, pero bueno, son como la voz de los estudiantes de facultad, es con el tema de las evaluaciones. Entonces, acá lo vemos, no se refleja acá, cuando uno, en esto que presentaron, ¿no? Entonces, ustedes están hablando que hay como, por lo que mostraron, hay más autoevaluaciones, hay control de lectura, hubo como una evaluación continua, que no se dio en todos los cursos, y entonces eso puede ser también, pensando así, en función de lo que dijeron, ¿no? Alguno de los elementos de por qué acá la evaluación no está siendo el punto menor valorado, que es lo que en general aparece como ruido en todos lados. Esas tres cosas, era como para poner como comparar con eso. Nosotros se supone que ahora al final del semestre vamos a tener información de la encuesta de opinión estudiantil general de la facultad, y tenemos la idea de también ir buscando algunos de estos elementos como para poder ver también a nivel de facultad qué cosas son las mejor valoradas y cuáles no. No quiere decir que uno vaya y reaccione en función de esa respuesta nomás. Es decir, a mí no me gusta tal cosa, dice el estudiante, entonces eso no lo hacemos más. Bueno, hay que ver, bueno, capaz que no me gusta por el formato en el que tiene, pero bueno, es un elemento para considerar y poder pensar en el segundo semestre cómo enriquecer las cosas. Ah, pero buenísimo todo el resumen que hicieron, así, bárbaro. Muchas gracias. Gracias, Jimena. Pregunta Ana, y yo también, si el informe del que hablaba lo pueden compartir, en el que está más detallado el... Sí, pienso que no haya problema, ¿no, Gerardo? Yo siempre fui partidario de la transparencia en la gestión. Sí, sí, Bueno, nosotros incluso quedamos ya en las reuniones estas que tuvimos con los distintos grupos docentes, quedamos en repartirlo entre todos los cursos, o sea que bueno, nada, sería repartirlo más ampliamente. bien. Y Diego está levantando la mano. Sí, yo un poco comentar cortito nomás, porque ya se nos está yendo el tiempo. Dos cosas, reforzar un poco que yo estuve viendo las encuestas que hicimos hasta ahora, viendo resultados. Una, de los comentarios, digamos, que van escritos, una de las cosas que también nos dijeron fue del tiempo, que realmente fue algo que, por lo menos a mí no discutimos internamente nosotros en el curso Comportamiento 1, pero me llamó la atención, porque nosotros lo que hicimos fue, en base a evaluaciones anteriores, fijamos esos tiempos con unos márgenes bastante grandes, ¿no? Una evaluación que antes se hubiera puesto en 1 hora y media, o 1 hora y media, le dimos 2 horas y media. Estaba previendo la subida, todo, y eso que también en su casa están más tranquilos, entonces la pueden hacer más de otra forma. Igual el resultado, digamos, hubo gente que se quejó en esa parte, que era, a ver, yo hablo de la parte que era hacer un ejercicio, resolverlo y subirlo, que era lo mismo que un parcial presencial, ¿no? Con la diferencia que tienen que escanear y eso. Sobre la parte de los cuestionarios no se quejaron del tiempo, se quejaron solo de esa, en particular de esa parte del tiempo. Y lo que a mí me queda viéndolo, porque si uno ve de años anteriores, la evaluación es igual y no hay quejas del tiempo, ¿no? Yo lo que creo que nace a raíz de que de repente ellos, con la modalidad a distancia, no adquieren los conocimientos de la misma forma que lo harían presencial, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido que sea algo que no se quejen habitualmente y justo casualmente se quejen este año, ¿no? Entonces, un poco, yo lo razoné, quizá viene por ese lado, pero es una percepción mía nomás. Y otra de las cosas que también comentaron era el tema de que
nosotros en nuestro caso, nosotros grabamos por OpenFin y no hicimos clases en vivo, digamos, por Zoom, y fue alguno de los comentarios también que tuvimos, ¿no? De que les hubiera gustado tener clases, digamos, con intercambio directo. Que eso me parece que es algo que está bueno y se puede llegar a hacer, lo que cambia mucho, ¿no? Mismo uno dando una clase, es muy distinto dar una clase con público que sin público, ¿no? Si, yo creo que lo había discutido con Valentina, no me acuerdo con quién fue, que capaz que algo que está bueno es, por ejemplo, si se pudiera que a una clase vayan 10 estudiantes por lo menos para generar un tipo de interacción, eso a la hora de grabar una clase, digamos, por OpenFing, eso ya sería bastante valioso, no solo para la gente que está en la clase, sino digamos, para ayudar a entender las cosas, porque las dudas en general que surgen son muy repetitivas, ¿no? Durante una clase. Y eso nomás. Gracias, Diego. Yo creo que capaz que complementarlo con eso, digamos, lo que decíamos en las recomendaciones. O sea, tenemos que profundizar más en las herramientas a aplicar. Ahora, por ejemplo, que estoy participando en un curso que nos está dictando Leandro y Clara, ahí vemos, por ejemplo, que la presentación de materiales visuales, ya sea OpenFID o lo que fuera, deberían tener una duración entre 20 y no más de 30 minutos. ¿Ah? La fatiga de los estudiantes a los 20 minutos, y capaz que algunos antes, ya empiezan a dejar de estar viendo la pantalla y empiezan a mirar el celular. Los estudiantes ahora manejan otra lógica mental, son creadores y buscadores de conocimientos. Entonces vos le estás dando una clase y ellos en su celular o en su pantalla o en otra pantalla están buscando por Google otros materiales o información adicional. Entonces hay que pensar que los alumnos que estamos teniendo, que se nos van arrimando, ya no son como yo, ¿viste? Acá que tienen canas y cosas por el estilo, ¿no? Manejan otra lógica y tenemos que empezar a adaptarnos a su lógica y a sus expectativas y a su forma de funcionar. Para nosotros es un desafío enorme y estamos arrancando, como quien dice, en esta modalidad de desarrollar virtualidad que sea eficaz totalmente. Bien, bueno, estaría bueno pasar a la siguiente presentación, que estamos un poco tarde. Clara tiene la mano levantada, no sé si tienes algún comentario cortito o si... No, la puedo bajar, pero puedo hacer también el comentario cortito. En base Dale. a lo que decía Diego y en base a lo que comentaron Lorena y Gerardo, que me parece interesante ver eso, que yo puedo generar recursos, puedo tener la clase grabada por OpenFing, pero esa es la clase más expositiva basada en el contenido. Entonces, en estos cursos a distancia es necesario generar la interacción, que es lo que piden los estudiantes. Entonces, pensar que si doy el contenido, las clases teóricas, a partir de ingresar a un recurso, después diseñar actividades en Zoom sincrónicas, donde le doy la oportunidad al estudiante de intercambiar entre ellos o con el docente, diseño alguna actividad, una consigna, donde guío ese trabajo durante X tiempo con ellos. Que eso me parece fundamental pensarlo para nuestro diseño para el próximo semestre. Eso así cortito. Un comentario nomás de eso, que no lo comenté nosotros, lo que hicimos sí fueron clases de consulta vía Zoom, eso sí lo hicimos, pero digamos, las clases en sí es lo que reclaman como que, o sea, una clase expositiva sea, digamos, en directo, eso es lo que reclaman. No es que hacen consulta, para la clase de consulta realmente hicimos muchas y el 90% fueron 4 o 5 personas. Eso. Sí, son cosas que habitualmente reclaman los estudiantes, y uno piensa que después en esa clase donde uno expone van a haber muchas preguntas, y después la mayoría de los docentes dijeron, me quedé hablando solo, todas las cámaras apagadas, una pregunta por clase. Entonces, esos espacios para que realmente se pueda dar un intercambio, ya que estamos
no nos vemos presencialmente y necesitamos generar el vínculo, ese resumen, ese acercar los contenidos, definir los puntos claves, eso que hoy decía Gerardo muy bien, lo necesitan del docente. No tiene por qué ser la exposición si ya lo tengo en un recurso. Puede ser que tengo el recurso y genero ese otro espacio para priorizar, para bajarles a tierra con ejemplos, y enriquecer el contenido, proponer una actividad, etc. Ya otro docente nos escribió a OpenFing para consultar por esto mismo, de tener algunos estudiantes. Y yo le decía, pero parece los programas de televisión americanos donde están los reidores, porque ¿cómo vas a elegir a 10 estudiantes de los 200? Y justo los 10 te van a tener que hacer preguntas que sean las preguntas clásicas, que te permitan a vos mejorar la explicación. Es a suerte y verdad, y no vamos a poder hacer eso. Me parece mejor que en vez de solo 10 estudiantes se puedan despejar las dudas, llevarlos todos a un Zoom para trabajar las dudas con alguna consigna. No sé, me hace pensar en eso, la idea de los reidores. Yo podría entrar en bueno, vamos a... Vamos a cortar el debate que está bueno, pero vamos a pasar a la presentación de Sofía, y si la gente todavía se quiere quedar y debatimos todo el rato que sea. Si empieza Pedro, no paramos más. Ay, bueno, siento que los vengo a cortar a todos. Estaban súper inspirados con el tema. Vamos a hacer algo. Algunas de las cosas por las que yo voy a pasar son parte de lo que ustedes están debatiendo. Hay cosas que son más importantes, otras no. Voy a tratar de ir más... De última me paran al final y volvemos a lo que es significativo, y así se puede seguir un poco la discusión. Voy a compartir pantalla. Miniaturas. Ahí. Bien, la idea de esta presentación es que presentar el ejemplo de 2 cursos de cómo se adaptaron a la virtualidad. Antes de ponerme a entrar en detalle con los cursos, yo sé que está la gente de la unidad de enseñanza, y voy a hacer como una pequeña introducción con algunas generalidades. La unidad de enseñanza después puede retarme y todo lo que quiera al final, pero es un poco para entrar en tema de cuando nos pasó esto, ¿no? De repente teníamos nuestras unidades curriculares estructuradas, de la noche a la mañana tuvimos que migrarlas totalmente a la virtualidad. ¿Qué hago, no? O cómo lo encaro. Capaz que hay algunas cosas que estaría bueno, o por lo menos nosotros ya con el diario del lunes, tendríamos que tener en cuenta cuando vamos a hacer esto y no perder el rumbo. ¿A qué me refiero? Todos nuestros cursos tienen una sincronía, o deberían tener una sincronía, entre los objetivos que tenemos escritos en nuestro programa, los contenidos y los recursos que les cargamos a este curso, y todo esto va en composición con la evaluación. ¿A qué me refiero? Si el objetivo de mi curso es que mis estudiantes aprendan una definición, yo durante el curso creo clases, diapositivas, contenidos y recursos donde presento esa definición muchas veces, y el día de la prueba les pregunto esa definición. Ahora, si el objetivo de mi curso es que los estudiantes sepan aplicar una definición, yo tengo eso como objetivo, el contenido del curso es ejemplos donde utilizo esa diapositiva, esa definición, la presento una vez, otra vez, de diferentes maneras, y evalúo cómo la aplican los estudiantes. Cuando pasemos a la virtualidad de nuestros cursos, no hay que perder esto, ¿sí? Que los contenidos sigan reflejando los objetivos de mi curso y caminen hacia la evaluación que yo le quiero poner a sus estudiantes. A veces, lo primero que nos sale es, agarro las diapositivas del curso, les cargo el audio y después veo cómo evalúo en función de lo que me quede más cómodo, el tiempo, el cronograma que me toque, cuántos estudiantes tengo, y empieza a generarse todo como una desestructura ahí de la situación. Capaz que vale la pena, antes de empezar, sobre todo los del segundo semestre, que tienen como un tiempito más para pensar, y capaz que nosotros los del primer semestre fue muy sobre la marcha, ¿cómo voy a mantener esta estructura y esta coordinación entre mis cosas? Y a la derecha puse una frase que mandó la gente de la unidad de enseñanza, que a mí también me pareció muy importante, que dice que en la educación en distancia, el foco no va a estar en el recurso educativo, sino en la actividad que el estudiante puede hacer para verificar que el proceso de aprendizaje avanza correctamente y no perder la motivación. ¿A qué se refieren con esto? O eso lo van a poder explicar mejor al final.
pero no es me desespero en grabar las diapositivas con audio, en crear clases de Zoom síncronas, capaz que el estudiante, con decirle, esta semana vamos a leer este capítulo del libro y facilitarle el capítulo, ya está, no necesita más nada. Y capaz que lo que sí es importante es crear una instancia donde el estudiante, después de leer ese capítulo del libro, puede verificar que entendió. Y capaz que un poquito más allá que simplemente una clase de consulta por Zoom, porque no se cuelgan, porque a veces lo leen, lo entienden, y lo que entendieron después no es lo que uno les va a pedir como evaluación al final, ¿no? Entonces, tener ese pequeño, esas actividades semanales donde el estudiante puede verificar que está siguiendo el proceso de evaluación, ¿sí? Son mucho más importantes que capaz que eso que nosotros nos pusimos de manera desenfrenada, de grabamos clases, hacemos PPTs, pedimos licencias de Zoom, ¿no? Capaz que en realidad el esfuerzo de lo virtual puede venir más por ese lado, ¿sí? Por decir, bueno, que esta semana el estudiante resuelva estos ejercicios y a ver si le sale bien, capaz que mismo poniéndole tiempo, si el tiempo fue un problema, bueno, decirle que además de resolver estos ejercicios, en una X cantidad de tiempo, entienda que efectivamente entendió este tema o estos conceptos, ¿sí? Esto es una mezcla entre algunas capacitaciones que tuve con la gente de la unidad de enseñanza y parte de mi percepción de estos dos cursos de los que voy a hablar y algún otro en el que ayudé este semestre. En concreto, de las unidades curriculares que voy a hablar hoy son de comportamiento mecánico de materiales 1 y de instrumentación industrial. Acá hago un simple punteo de las dos asignaturas, un poco para contextualizarlas. Comportamiento mecánico de materiales 1 está para tercer año de ingeniería, tanto en mecánica como ingeniería en producción, es obligatoria para las dos carreras, tiene unos 140 estudiantes, y antes a todo esto se estructuraba en 3 clases semanales. Una clase teórica expositiva de 2 horas, una clase de práctico también expositivo de 2 horas, y una clase de consulta, estrictamente de consulta, donde los estudiantes venían a plantear sus dudas a varios docentes del curso que estábamos allí para resolverlas, de también 2 horas semanales, ¿sí? Instrumentación industrial, por otro lado, es una asignatura de último año, tanto para ingeniería mecánica como ingeniería química. En mecánica es obligatoria, en química es opcional, tiene unos 80 estudiantes, más o menos en promedio por año, y su estructura anterior a esto era de 2 clases semanales, teórica, prácticas, todos juntos de 2 horas cada clase, ¿sí? Bueno, ¿cómo esto migró a la virtualidad una vez que empezó todo esto? Para el caso de comportamiento mecánico de materiales 1, lo que se hizo fue, justo se tenía la muy buena suerte de ya venir trabajando con OpenFIN antes que todo esto sucediera. Entonces las clases, la instancia teórica que se tenía una vez por semana, se siguió grabando, solo que sin estudiantes o sin extras, iban los docentes responsables y grababan la sesión, y después se editaba y se subía, y lo que se agregó como extra fue subir el capítulo del libro que se estaba trabajando esa semana a PDF al EVA. Lo que se hacía era, acá con todo el tema del copyright, lo que se resolvió hacer era, se tomaba solo el capítulo que correspondía, se subía al EVA en la sección correspondiente, y se intenta que el archivo, por lo menos en el EVA, no quede bajo el nombre capítulo del libro Beer and Johnson, sino, no sé, material teórico de fricción. ¿Me explicó? Algo que no salte tan evidente, por lo menos en búsquedas y detalles de ese estilo. Además de, bueno, de preservar en los cursos, no tener acceso de invitados y ese tipo de detalles. Para el práctico, lo que se hacía era, también se grababa por OpenFIN, o a veces se hacían videos docentes. Como no todos los docentes tenían o querían asistir a facultados, sobre todo al principio, que era un poco dudoso toda la situación y los protocolos, algunos docentes incluso grababan en sus casas de diferentes maneras improvisadas, o se subían por parte del curso, o mismo se facilitaban a OpenFIN los videos para que ellos los subieran. Y la clase de consulta, esa instancia donde los estudiantes consultaban simplemente sus dudas, o sea que en la presencialidad no tenían sentido si el estudiante no tenía dudas, ahí es donde, por decir de una manera, el cuerpo docente apuntaló bastante la cosa, porque si volvemos a lo que estábamos hablando del principio, esas clases de consulta son la base para la evaluación. Este curso es fundamentalmente práctico, y el desarrollo de los ejercicios por parte de los estudiantes es lo más importante. Entonces ahí era donde se tenían que poner todas las fichas, y los docentes de este curso lo que hicieron fue, en vez de tener foros de consulta específicos por tema, ¿sí? Para que las consultas que se empezaran a manejar, que se entendía que iba a ser un gran volumen, estuvieran mayormente organizadas,
Se hacían videoconsulta o consultas por Zoom una vez por semana, como comentó Diego hace un poquito. No tenía capaz que la participación que uno hubiera esperado, pero bueno, está. Y lo otro que se le ofreció a los estudiantes era, por tema se seleccionaban 2 ejercicios del práctico y se les daba la posibilidad de que ellos lo subieran mediante el recurso de Batarea y se le corregía el desarrollo. A ver, los estudiantes tienen para el comportamiento 1 una lista de ejercicios que resolver y tienen el resultado numérico. O sea que cualquiera entendería que si vengo resolviendo los ejercicios y me da el mismo número que estaba publicado, la cosa viene funcionando bien. Pero los estudiantes, los docentes, quisieron decirles, bueno, pero queremos verte cómo venís haciendo el desarrollo, cómo venís realizando, yo qué sé, los diagramas de cuerpo libre, los planteos, etcétera, etcétera, que es algo que uno de costado más o menos va viendo cuando los estudiantes vienen a hacer las consultas en esas clases, y se les habilitaba semanalmente, en función del práctico en el que se estaba trabajando, bueno, pueden subir este ejercicio y este ejercicio, y lo que se hacía era, por parte de los docentes, una corrección de aprobado o no aprobado, y una devolución sobre los errores. Esta instancia era opcional, no era obligatoria, y no sumaba ni para el curso ni ningún puntaje extra. Con respecto a instrumentación industrial, en realidad no teníamos una estructura así tan detallada que suplantar, simplemente lo que se hizo fueron que las diapositivas de clase, que con el recurso que se utilizaba en la presencialidad, se complementaron con el audio, y lo que se hicieron fue, se editaron como videos y se subieron a YouTube. Se realizaba una vez por semana una videoconsulta por Zoom, y esta videoconsulta, a diferencia de la comportamiento 1, nosotros la grabábamos y la publicábamos. Sí, en comportamiento 1 trabajaban con sistemas de sala, porque eran muchos docentes y muchos estudiantes, nosotros en realidad estábamos como en una gran sala conjunta, y eso se grababa y se subía. Porque a veces los estudiantes también hacían muchas preguntas, les generaba mucha curiosidad, detalles administrativos, ¿no? ¿Y cómo va a ser la evaluación? ¿Y cuándo va a ser la evaluación? ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Y cómo? Entonces se daba una conversación que estaba buena, que quedaba registrada y le daba visibilidad a todos los estudiantes del curso, que capaz que en un mensaje por EVA se iba como muy difuminada esa información. Y después lo mismo, se crearon foros por tema, y lo que hicimos como actividad de seguimiento fueron cuestionarios de autoevaluación. No eran semanales, eran por tema. Un cuestionario de autoevaluación es el cuestionario, la opción que capaz que muchos usaron para evaluar sus cursos, simplemente que está abierto, o sea que los estudiantes lo pueden realizar reiteradas veces, incluso cuando responden de manera incorrecta, permite dar una devolución de no es esto por tal motivo, o no, le erraste por tal razón. Ellos lo pueden realizar reiteradas veces, ¿sí? Entonces ellos tenían ahí como un medidor, un termómetro de, bueno, terminé de leer el teórico de esto, me puse a hacer el cuestionario, estas 5 preguntas no me salieron, acá hay algo que no me cerró. Ambas asignaturas tenían un desarrollo semanal. ¿Esto qué significa? En algún momento de la semana, ¿sí? Un día X, que en general se trataba de mantener, se hacía una liberación en el sentido de, esta semana vamos a trabajar este tema, este recurso, queda este video, pueden entregar estos ejercicios, tienen que estar en este práctico, etcétera, etcétera. Eso era muy bien valorado por los estudiantes porque les permitía saber dónde estaban, ¿no? Porque a veces, incluso capaz que ahora todos los docentes subimos los recursos del segundo semestre, todos así, ¡prum!, el día 1, ¿no? de clases, y los estudiantes igual siguen haciendo como un desarrollo más o menos semanal de la cuestión. Es más, a nosotros nos pasó en instrumentación que cuando nos atrasábamos, porque demoraba horas en subir en YouTube o lo que sea, ya teníamos el mensaje de los estudiantes, che, ¿qué vamos a hacer esta semana? Como lo necesitaban, y estamos hablando de estudiantes de último año de ingeniería, ¿no? Bien, después tuvimos que mirar el tema de las evaluaciones. Para el caso de comportamiento 1 se tenían 2 instancias de parcial, prácticas de 50 puntos cada uno, y lo que se resolvió fue, esto un poco también es fruto de la falta de información a veces que se tenía cuando se tomaba una decisión. Cuando se resolvió qué hacer con el primer parcial, todavía no se sabía si el segundo parcial iba a ser presencial o virtual. Entonces, comportamiento 1, como entendía que dar una instancia presencial hubiera sido lo ideal para el segundo parcial, para el primer parcial decidió hacer una instancia de menor puntaje, sobre todo porque es una asignatura que es acumulativa, o sea que algunos de los conceptos que rondan el primer parcial después se siguen trabajando durante todo el semestre, entonces en una segunda evaluación se puede sobrepasar por los mismos. Y fraccionó los parciales en 2 cuestionarios teóricos conceptuales de 10 puntos, sencillos,
de múltiple opción que revestía los aspectos teóricos mínimos del curso, ya que no es el fuerte de esta asignatura, y después sí, una evaluación práctica, que era un poco lo que comentaba Diego recién, del desarrollo de un ejercicio muy similar al parcial presencial. La única diferencia era, además de que estaban en sus casas, que tenían que sacar fotos o escanear esos ejercicios y subirlos a la plataforma. Y asociado al tema de la verificación de la identidad, agregó una instancia de orales finales solo para aquellos estudiantes que hubieran conseguido el 60% del puntaje total en juego, sin mínimos por instancia, una instancia de oral donde se le hacen 2 preguntas teóricas random, como a modo de defensa de la obtención de su exoneración. Para el caso de instrumentación industrial, en realidad también tiene 2 parciales de 50 puntos cada uno, sin mínimos. En este caso, cuando se tomó la decisión del primer parcial y de cada una de las instancias, se prefirió trabajar sobre el total de los puntos porque ya se quería evaluar esos conocimientos y no dejarlos a posteriori. Esta es una asignatura muy teórica y en realidad algunos temas no tienen después concordancia con lo que se sigue dando sobre el curso, entonces se entendía que si no se evaluaban para el primer parcial, iba a estar tomando un segundo parcial casi examen y recargando excesivamente a los estudiantes. Lo que se trabajó fue para el primer parcial en 2 instancias, una primera un informe que fue como una tarea por 20 puntos, y después tuvieron un cuestionario múltiple opción de 30 puntos. Para el segundo parcial, la estrategia que se utilizó fue orales, individuales, a modo de poder asegurar la identidad e individualidad de los estudiantes. Los orales estaban bastante estructurados, tenían una X cantidad de duración, tenían 3 preguntas al azar, que tenían un tiempo para contestar. Bueno, eso tuvo ventajas y desventajas, pero estaban como bastante organizados los orales. Bueno, más o menos eso fue lo que tiene que ver con la adecuación de los cursos a grandes rasgos y qué fue lo que se hizo. Yo simplemente lo presenté a modo de idea. Sí se puede entrar en detalles de cosas que estuvieron bien o cosas que estuvieron mal o cosas que no funcionaron o sí funcionaron. Como comentario general, para mí funcionaron bastante bien. Capaz que alguien, o Federico, que sea, puede hacer una devolución bastante general del INPI, pero yo creo que de los cursos con los que yo me vinculé, tuvieron muy buen desarrollo durante el semestre. Por supuesto que tuvieron comentarios negativos de los estudiantes. Por el caso de instrumentación, imagínense que usamos 3 modalidades diferentes de evaluación, una tarea, un cuestionario y un oral. Cuando terminó el semestre, habían pasado por todo. Para el caso de comportamiento 1, el tiempo fue uno de los factores que criticaron, además del tema de la subida de ejercicios, pero a grandes rasgos tuvieron instancias para hacer un seguimiento del curso, tuvieron instancias de consulta, los foros se trataban de mantener más o menos al día, etc. Después las otras 2 cosas en las que trabajaron estos 2 cursos de manera fuerte fue en el EVA, pero en el EVA en su presentación, ¿sí? Lo que ven ahí es una captura del encabezado del curso de instrumentación industrial. La UEFI ya facilitó, y nosotros en el INPI le dimos 200 millones de veces de difusión. Existe un EVA modelo, ¿no? El cual recomienda la mayoría de las cosas que se ven acá, que tengan todos los cursos al principio. Eso ayuda en este momento no solamente al curso a tener una muy buena presentación, sino a por ejemplo, nosotros que a veces andamos como facilitadores de EVA, mirando los cursos a ver qué están haciendo, cómo van, o mismo la unidad de enseñanza, que también a veces se pega una vuelta por los cursos, a poder encontrar la información de manera organizada, y también para los estudiantes, sobre todo ahora que van a tener que tomar la decisión de qué asignaturas cursar en función de cómo estas se van a desarrollar. ¿A qué me refiero siendo más concisa? Bueno, que tengan los docentes del curso y cómo contactarse con ellos. Piensen que no te van a cruzar en un pasillo, ¿sí? Y está claro, está bueno que tengan el mail ahí de los docentes, porque no todos los estudiantes manejan bien el tema del mandar mensajes por EVA. Yo ahí tengo un destacado con los links de accesos a consultas o evaluaciones de manera destacada. Cuando vayan a utilizar links que son para los orales, que son para las
para cuando a veces se tienen que subir para las pruebas, cosas, que las tengan bien destacadas. Piensen que los estudiantes están nerviosos ese día y no pueden estar dando vueltas en EVA, o mostrarles con muchos días de anticipación, acá va a estar esta información. No pueden estar dando tumbos adentro del EVA en esa instancia. Tener, bueno, foros generales de novedades y consultas, ¿sí? Pueden ser por tema o no. Cuando creen foros, chequeen que los estudiantes queden de manera forzada inscriptos. Después, si no quieren recibir los chiquicientos mail que a veces se generan, que ellos mismos se borren, pero asegúrense de que quedan ahí registrados. Y tener un cronograma tentativo y pautas del curso. Y pautas del curso de si ya saben cómo van a encarar este segundo semestre, ¿no? O cómo van a ser las clases teóricas, o cómo va a ser la evaluación, o todas esas decisiones que van tomando, ir creando un archivo e irlo escribiendo ahí. Nos facilita a nosotros desde el INPI cuando tenemos que a veces pasar esa información a la UEFI, al consejo o a quien sea, y estamos rastreando dentro de sus cursos las cosas, y le va a facilitar a los estudiantes también. Hay una manera de poder dejar indicado cuándo fue la última actualización, cuando se publican en archivos o como páginas web, que es lo que se ve ahí. Entonces, a medida que van tomando esas decisiones, capaz que no mandaron un mensaje en el foro de novedades que se entra a perder en la trillonada de mensajes, sino simplemente ir actualizando ese archivo, ¿sí? Con el cronograma, o cuando tomaron una decisión de, bueno, el primer parcial va a ser tanto puntaje, va a ser de esta manera, vamos a tener clases los lunes, o vamos a empezar a tener consultas los miércoles, ¿sí? Y lo otro que tengo para mostrarles, esto es una captura del curso de comportamiento 1, el EVA, la mayoría de los EVAs del INPI se crean por defecto con el sistema semanal, que a veces nosotros cambiamos después los nombres por temas. Esto es un sistema colapsado, lo que ven allí son los títulos de cada uno de los temas, y si hacen clic en los triangulitos del costado, se despliega, y dentro de cada uno de estos temas se encuentra el foro que mencioné, el capítulo del libro correspondiente, la actividad tarea donde subían el ejercicio, los links a las clases de OpenFing, etcétera, etcétera. Esto es una manera que permite la organización, tiene varias opciones el EVA, pero uno empieza a subir mucha más información que la habitual por semestre, y esto se entra a volver una cosa de scroll y scroll y scroll. Entonces, que tengan claro que estas opciones están a la mano y es muy sencillo configurarlas. Yo, la realidad es que por mi parte traté de ser lo más rápida posible y no les quiero sacar más tiempo dando vueltas y poniendo ejemplos de lo que pasó en este curso. Creo que es más esta presentación para que quede un resumen de cómo se pueden hacer las cosas o cómo las hicieron estos cursos, y sea un disparador de, bueno, esta discusión que ya estaban teniendo antes de empezar, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Muchas gracias, Valentina, la verdad que muy bueno. Estas últimas cosas que hablabas del EVA, o sea, toda esta emergencia que nos pasó para resolver cosas de apuro, también nos va a dejar cosas buenas de obligarnos a usar herramientas que en realidad son medio básicas y que no las estábamos usando o las estábamos usando mal. Y esto del EVA, todavía en los cursos del INPI estamos lejos de estar haciéndolo bien, y sería bueno que antes de comenzar el semestre y los cursos se haga una revisión de si estamos cumpliendo los criterios mínimos del EVA, porque va a ser muy importante el uso correcto para la buena interacción con los estudiantes. Bueno, si quieren hacer alguna pregunta o comentario con lo que veníamos hablando, Pedro tiene prioridad. No. No, mi comentario hoy era respecto a una cosa que había dicho Clara, que yo entendí lo que decía respecto a la presencia de estudiantes cuando se está dando una clase de OpenFing, y que realmente yo entiendo las dificultades y que sería injusto con unos con otros, pero aunque no haya preguntas, cambia considerablemente darle la clase a alguien que dársela a un LED. Ese era mi comentario, y que cambia rotundamente. Para mí, desde el punto de vista docente, no es lo mismo, para nada. Respecto a lo de Valentina, excelente la presentación. Muchas gracias, Valentina. Me queda decir nada más que
que en parte nosotros tuvimos esas dificultades con los cursos. En este semestre trabajé en el curso de Energía 1 Combustión y Motores de Combustión Interna. Fueron dos cursos completamente diferentes, se organizaron diferentes. Un curso de 120 personas y otro curso de 23 personas. Y bueno, y nos chocamos con casi todo lo que venían hablando, ¿no? Las cuestiones de las evaluaciones, cómo dividir las evaluaciones, el tema de asegurarse la identidad, ¿tá? Y la individualidad en las pruebas. Algunos optamos, creo yo, tuvimos muchas críticas, aunque justo hoy estaba repasando y de los 100, no me acuerdo si eran 110 o 120, pero de los 100 y pico, hubo 18 críticas negativas respecto al primer parcial. Y me consta que dieron casi todos el primer parcial. Y esas 18 críticas negativas estaban asociadas principalmente a dos cosas: al tiempo y a otra cosa que nosotros impusimos, que era, hicimos una evaluación en el EVA directamente, con preguntas cortas, pero que tenían que poner un resultado. Entonces, no había una evaluación de desarrollo ahí. Básicamente, eran ejercicios demasiado básicos y no teníamos para evaluar el desarrollo. Entonces decidimos, en ese primer parcial, solamente evaluar resultados. Y esa fue una de las principales críticas. Eso y el tiempo. A pesar de que nosotros el tiempo lo extendimos respecto a lo que nos daba a nosotros, la principal crítica estuvo en la evaluación del resultado. Y a mí, una de las cuestiones que me surge es que nosotros evaluamos muchísimo, y la costumbre que tenemos para evaluar las pruebas es a partir del desarrollo, y me he dado cuenta ahora que le prestamos quizás no le prestamos tanta atención al resultado, o somos muy benévolos con las diferencias en los resultados, y eso me parece que el choque, digamos, fue digamos, lo peor que le vino, ¿no? Si ellos estuvieran acostumbrados a tener que tener siempre los resultados correctos, quizás no hubiese sido tan negativo, o los que hablaron de la negatividad del curso respecto a eso, hubiese sido menos el efecto. ¿Ah? Y nada, simplemente lo dejo abierto ahí para que reflexionemos y lo tengamos presente. Y después, una pregunta cortita, Valentina. Sí. ¿80 orales tomaron en instrumentación? 74. Felicitar a Jocelyn, que está presente, a Santiago Correa, que está presente, y está faltando Diego Olivet, junto con mí. 74 orales. Estaban extremadamente estructurados en lo que tiene que ver con el tiempo, o sea, se citaban a los estudiantes cada 40 minutos, y en realidad se trataba que el oral durara 30, 2 docentes participaban en cada oral, o sea que en algunos momentos pudimos tomar 2 estudiantes a la vez cuando estábamos los 4, tenían 3 preguntas. ¿Cómo? Se pasan todo el semestre tomando orales. 10 días. Porque tampoco tomamos en unas maratones excesivas, ya que dependía de nuestra coordinación de horarios personales. Yo solo podía tomar en la mañana y algunos días en la tarde. Jocelyn podía tomar algunos días y otros no. Y lo mismo con Santiago y Diego. Hicimos una planilla, cruzamos horarios, asignamos de manera aleatoria los números de cédula, porque si no la A le tocaba un día y a la Z le tocaba 10 días después, entonces para que no hubiera problema, asignamos aleatorio los números de cédula. Permitimos solo por cambio por gente que se recibía o que mostrara de manera fundada que tenía otro parcial el mismo día. ¿Y está? No nos desagradó la instancia oral, es más, el examen lo vamos a repetir en modalidad oral. Nos dimos cuenta que después de todo, con todo, fue la estrategia que menos laburo nos dio. ¿Y era teórico? El oral era teórico. Era fundamentalmente teórico. ¿Y sí, cómo se el curso es fundamentalmente teórico. ¿Cómo? ¿Cómo se aseguraban que no tuviesen el resumen del teórico enfrente a ellos? Tenían que estar buscando y leyendo, se les notaba y se escuchaba
cuando intentaban cambiar de pestaña y se le notaba cuando estaban como tratando de buscar. Capaz que tenía el cuarto empapelado de frente a ellos con todo. Yo lo sospeché en un momento. Dije, este tipo tiene empapelada la pared y está buscando en una pared enfrente todas las respuestas. Lo felicito. ¿Querés que te diga la verdad, Pedro? Si hizo eso, lo aplaudo. Se merece toda mi exoneración. El espíritu de Moretti detrás de... Sí, detrás. Sí. Llega un momento que, tipo, la industria de la copia merece nuestro total. Y 3. Bueno, está Diego levantando la mano. Bueno, comento. No, primero agradecerle a Valentina que nos dio una mano bárbara con el EVA. Yo realmente no tenía mucha idea y para mí EVA para subir archivos y nada más. Creo que estábamos muchos así y nos dimos cuenta que hay todo el mundo atrás. Y bueno, comentar una cosita nomás que no se dijo clara. Nosotros el tema de los orales fue exclusivamente para garantizar la individualidad. Cuando el Consejo preguntó si podíamos garantizar la individualidad, nosotros lo hicimos con esa intención, ¿no? O sea, la idea es un oral que mismo en su momento nosotros nos dimos cuenta que nos desviamos del objetivo que tenía, ¿no? Cuando empezamos a ver qué le íbamos a preguntar, decíamos, le preguntamos lo que respondió mal, y en realidad no. O sea, si vos estás garantizando individualidad, estás tratando de garantizar de que lo que respondió bien efectivamente estaba bien, no que lo que respondió mal lo sabe. O sea, entonces nos desviamos un poco y por tema de practicidad al final lo que hicimos fue agarrar de los cuestionarios que habíamos hecho 2 preguntas aleatorias y no hacerle la pregunta en sí. O sea, es totalmente confidencial porque estamos tomando ahora, ¿no? O sea, así, mismo ahora hay gente tomando horario. De esas preguntas lo que hicimos fue plantearlas un poco más abiertas, ¿no? Orientadas a ese tema, pero un poco más abiertas. Esa era un poco la intención. Y el tema de lo que decía Valentina, de que le pareció más práctico el tema oral, nosotros en cierto momento nos preguntamos eso. Yo me lo pregunté específicamente cuando vi que no sé, eran 138 personas que podían dar el primer parcial, se presentaron, no sé, 136. Evidentemente ahí digo, o sea, total, a ver, con el tema de que podían desistir después del primer parcial, se presentó todo el mundo y pasó lo mismo en el segundo parcial. O sea, como que perdido por perdido ya está y se presenta todo el mundo. Ahora, si vos pones un oral, capaz que no se presenta tanta gente. Entonces, no sé qué era más práctico. Ahí voy a interrumpir a Diego. En el caso nuestro no es un tema de que se presentó menos gente del oral. Nos dio mucho más trabajo la primera corrección porque las tareas, a pesar de que utilizamos una rúbrica para la corrección, no eran todas iguales, sino que a cada estudiante se le asignaba un sensor en particular. Entonces, prácticamente teníamos 70 informes distintos y nunca entrábamos en cadencia con la corrección, porque leíamos 70 cosas diferentes, no era siempre el mismo informe de laboratorio que vos corregís 1, 2 y después entrás como en una velocidad. Corregir los informes fue titánico. Y el tema del cuestionario, nosotros teníamos 8 cuestionarios distintos, que a su vez cada cuestionario barajaba al azar las preguntas. Y optamos por más o menos la mitad de preguntas por cuestionario, unas 7 u 8 preguntas que ellos tenían que escribir desarrollo, porque entendíamos que con el simple múltiple opción no se nos ocurría, diagramaba, una cosa que no fuera ni muy sencilla, ni muy trivial, y eso también llevó una corregir desarrollo en EVA, por más que está la herramienta y todo, fue titánico. En realidad, creo que gastamos más horas para el primer parcial entre crear el cuestionario, crear el banco de preguntas, pensarlo, revisarlo, y después corregir todo ese desarrollo, que sentarnos a tomar los orales, que además el estudiante termina ahí, y ustedes saben, además tomaron orales presenciales, el oral termina ahí y ya tiene la nota, a la diferencia del parcial que uno se empiezan a pasar los días, y más en la segunda instancia que te corren los exámenes de atrás, ¿no? Sí. Y después, otra cosa que quería comentar sobre el tema de los reidores, como le decía Clara. No, el tema es, yo lo que veo es, uno está en una clase y siempre ve que son los mismos 5 que preguntan. Hace una clase de consulta y entran 3 o 4, siempre los mismos. Yo estoy seguro que si vos pones quién le interesa ir a la clase, haces una lista nueva, un grupo nuevo que se anoten los que le interesa ir a la clase. Estoy seguro que más de 15 no se anotan. Los otros 125 prefieren quedarse en la casa y verlo cuando pueden.
porque evidentemente, ¿qué plus le das si ni siquiera hace una consulta o lo que sea, ¿no? Ahí discrepo con Diego en realidad, porque vos cuando estás dando la clase te das vuelta y mirás el montón. Y te das cuenta cuando todos tienen una cara de no entendí absolutamente nada, estoy en También, la es China, verdad. o bueno, esto es un embole, nos vamos a poner a conversar. Vos te das, o sea, o por lo menos a mí me pasa que me doy cuenta. Sí. Y cuando vos le das el video para que ellos lo miren en tu casa de la resolución, pasa un poco también lo que comentaba Gerardo. No es la misma. Cuando están en la facultad están sentados para escucharte a vos, y en la casa están en la casa, y le Es dan verdad. play, y lo reproducen más rápido, y en la mitad del ejercicio se divagan, y dicen que lo ven más tarde. Pero Hay eso una es diferencia. óptimo, ¿no? Por Yo más lo que que no digo te es, estén haciendo preguntas, vos verles la cara nomás, a vos te da un pulso del tiempo con el que tenés que ir explicando. claro, pero yo lo que digo es, más allá de que no es el óptimo, creo que es una mejora ya el tener 10, 15 estudiantes, es mucho mejor que no tener a nadie, ¿no? O sea, me parece que mejora, no sé si Una cosa no quita la estamos otra. lejos del óptimo, obviamente, pero es mejor, me parece. Para mí es mejor también. Está Gerardo con la mano levantada Creo lo mismo. hace un ratito. Bueno, muchas gracias Valentina, la verdad que estuvo muy bueno, nos ayuda a abrir un poco más la mente. Yo capaz que más que una pregunta es algún comentario, alguna invitación a la reflexión. Con respecto a lo que decía Valentina, de que o capaz que tienen las paredes empapeladas de cosas para poder copiar. A ver, yo lo comentaba ayer cuando hablamos con Ana Alves para la planificación del curso que vamos a dar en el segundo semestre, de que yo le decía, nos copian en la presencialidad. No podemos esperar que no nos copien en la virtualidad. O sea, de alguna manera se las van a ingeniar. Cuando con Lorena y Martín debatíamos, bueno, ¿y cómo sabemos de que, yo qué sé, de que no tienen audífonos, de que el padre ingeniero no está atrás dándole una ayuda, o le está... Bueno, o sea, se la van a ingeniar de cualquier manera. De todas maneras, a ver, yo creo que ahí lo que yo siempre le comentamos en el grupo, de que lo más importante a veces, aunque estén mirando un material, eso ya es un aprendizaje. Aunque esté consultando en ese momento una pregunta, eso ya está aportando a su conocimiento. Lo otro que les quería comentar es el hecho de que los estudiantes tampoco son un ente autónomo que están para la asignatura. Están en un entorno familiar y están sujetos a a otro tipo de problemática y de cosas, capaz que tienen que compartir la computadora con el hermano, o con el padre que está, o con ellos mismos. Y después otra cosa que se nos está dando, yo por ejemplo en la otra actividad, yo tengo trabajando 80 pasantes. Muchos de ellos, ¿qué pasa? Lo que han planteado, terminan las 6 horas, las 5 horas del teletrabajo, tienen que apagar la computadora e inmediatamente conectarse al EVA para seguir el curso. Están con un estrés, ¿ah? Que también pensémoslo, la virtualidad está incrementando los niveles de estrés de nuestros alumnos. Yo inclusive este tema lo tuve que plantear al área de seguridad y salud. Inclusive algunos estudiantes, por ejemplo, para que vean a qué extremo se llega. Nos pidieron, pese a que tienen teletrabajo, de poder ir algunos días a trabajar presencialmente para poder superar o por lo menos enfrentar o atenuar su estrés. Creo que ese es un elemento que también tenemos que tener en cuenta. En la virtualidad, los que tienen teletrabajo y hacer el seguimiento de los cursos, sufren todo ese tipo de cosas. Y además hay otro tipo de detalles. Yo, por ejemplo, ahora estoy tomando un curso, en este caso como alumno, para un diplomado que se está realizando en la ORT. El docente que estaba dando una clase virtual con Zoom, en la parte de atrás tiene el ladrido del perro, la señora que pasa con la aspiradora para... ¿ah? Entonces, bueno, ese tipo de cosas también pasan, ¿no? De que en nuestro entorno no estamos solitos como una isla, estamos sujetos ahí en ese tipo de distorsiones o de cosas que nos pueden quitar la atención. Nada más. Era más una reflexión que una pregunta. Las felicitaciones, reitero, a Valentina por la presentación que hizo. Sí, es verdad que lo de la comodidad del hogar para los estudiantes es muy relativo, ¿no? Pueden estar mucho más incómodos en la casa que en facultad. Sobre el foco en los estudiantes, en la encuesta de la primera presentación aparecía que la mayoría, o más de la mitad, lo evaluaban como un semestre más difícil o mucho más difícil.
¿no? O sea, realmente fue complicado del lado de ellos también. Iba a decir algo más y me olvidé. Está Clara con la mano levantada. Yo quiero decir una cosa. Pero alguien dijo, yo quiero decir una cosa. O estoy loca. Creo que Sí, fue Ana dijo, pero ahora se congeló. Ah, Pero la anotamos para la siguiente. está. Yo estoy estresada porque estoy desde las 10 de la mañana, así que mucho caso no me hagan. Estoy en Zoom desde las 10 de la mañana, así que entro de la categoría de Gerardo del estrés. Pero primero agradecerle a Sofía, no sé por qué se defendió ahí al inicio de su presentación, porque fue magnífico todo lo que dijo, y ha sido un gran apoyo desde el inicio de la pandemia, tenerla ahí en el INPI como articuladora. Se pudo ver a la distancia lo que estaba apoyando a los diferentes docentes, buscando la información, apoyando a la UEFI para la información que tenía que rendir al consejo, así que muchas gracias, Sofía. Gabriel también, que es el articulador. Estamos totalmente de acuerdo con Jimena seguramente en todo lo que plantearon. Creo que es fundamental, los dos diseños que mostraron están muy buenos, porque creo que es fundamental eso, pensar los objetivos del curso, diseñar las actividades donde voy a poner el foco y cómo las voy a evaluar, y también tomar las decisiones de dónde tengo que meter el diente con mi equipo docente, dónde tengo que o diseñar recursos o diseñar actividades, o poner el foco en la evaluación y concentrar por momentos el trabajo en esos puntos, hacer una división de trabajo. Eso es fundamental, lo mencionaron un poco con comportamiento, y creo que es fundamental. Y en base a lo que decía Diego y Pedro de la grabación con gente, sí, obviamente es horrible estar hablando solos. En el Zoom también lo vivimos, porque ahora son todos ustedes compañeros y charlan libremente, pero en las clases en realidad muchas veces tenemos las cámaras cerradas de todos nuestros estudiantes, los micrófonos cerrados, y en realidad también estamos un poco solos. Por eso la importancia que les remarcamos todo el tiempo y que en todas las actividades que hacemos en la UEFI, de pensar el diseño de momentos de intercambio y de trabajo con los estudiantes o de trabajo colaborativo entre ellos es fundamental. Y yo creo que eso de decir, bueno, pero tengo 10 estudiantes que me hacen las preguntas, pero sí, siempre, ustedes como docentes, cuando están en la clase, en la segunda clase, ya saben quiénes son los estudiantes que durante todo el curso van a estar atentos y les van a estar haciendo preguntas, y ya saben dónde se sientan habitualmente, y las 2 semanas ya se saben hasta los nombres. Siempre vamos a tener esos estudiantes, pero nosotros tenemos que diseñar nuestras actividades pensando en incorporar a todo el grupo de estudiantes, y no solo a esos 5 o 10 que siempre me van a estar preguntando, porque esos 5 y 10 preguntan porque no son tímidos, porque están comprometidos con su aprendizaje, y yo tengo que comprometer a todos, porque además en la educación a distancia, la educación en línea, es mucho más fácil desvincularse del curso y no tener un seguimiento acorde a lo que se pide, y por tanto después fallar a la hora de las evaluaciones y abandonar el curso. Entonces creo que les haría como la recomendación, el llamamiento a pensar y diseñar actividades donde se pueda dar ese intercambio, esa construcción del conocimiento de los estudiantes, y que me permita a mí a los estudiantes y a mí como docente tener información para hacer el seguimiento. Eso creo que es fundamental, y que un poco lo han hablado en las 2 presentaciones, lo han mencionado. Pedro. Bien. Quería justo comentar respecto a lo que decía Clara ahora. O sea,
La idea que yo mencionaba de tener a gente adelante para hablar no era por los estudiantes y cómo encarábamos el tema de los estudiantes, sino era por la salud mental de los docentes. Nada más, es para poder hacerlo. Mi experiencia fue exclusivamente por Zoom. Mis clases, las clases que tuve que dar a distancia, las clases que tuve que dar no presenciales fueron por Zoom, no fueron por OpenFilm. Y iba en relación a eso. O sea, todo el sistema está diseñado para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos que nos parecen necesarios del curso. Pero los docentes tienen que tener las condiciones para que eso pueda darse. Y si uno no tiene a alguien en contacto, es completamente distinto. O vas mucho más rápido, y además sucede cosas de que o vas mucho más rápido, o no haces énfasis en algo que deberías haber hecho énfasis, o pueden pasar mil cosas. Y después lo que sucede es que, digamos, muchas de las cosas que te pueden llegar a cuestionar están vinculadas a eso mismo. Entonces, para tener control de uno mismo y de la clase y de lo que sucede, se necesitan espectadores, es necesario. Y para llevarlo, pero no era por los estudiantes, y no era porque el diseño de los estudiantes. Sinceramente, nosotros en el curso, en los cursos en los que hicimos, pensamos todas las evaluaciones, cuando pusimos los simulacros de prueba, hicimos simulacros de prueba también para que evaluaran y ver cómo quedan las cosas, para después poder hacer el definitivo en otro momento y cubrir las necesidades y cubrir los posibles errores, etcétera, etcétera. Todo eso fue diseñado para que los estudiantes puedan seguir el curso, adquirir los conocimientos y que les vaya bien en las evaluaciones. Pero desde el lado del docente, yo creo que es más estresante también seguir para adelante sin hacer una pausa, sin respirar hondo y después seguir, porque a veces cuando te preguntan respirás, haces una pausa, etcétera, son cosas que parecen, no sé, muy lejanas o que no influyen y que terminan influyendo. Cuando uno está, no sé, las clases que daba yo eran 1 hora y media, y me ha pasado que he dado clase 1 hora y media seguido sin parar de hablar. Y ahí llevar la pausa y esperar a que pregunten cambia considerablemente la cosa. Después de un tiempo, algunos estudiantes empezaron a habilitar la cámara y empezaron a hacer preguntas por el Zoom, y realmente notabas la diferencia. Así que lo que yo digo, y lo de los 10 estudiantes, que sean aleatorios, que se inscriba el que quiera ir, no sé qué, va a mejorar todo. Porque mejora la actitud docente, mejora las pausas, mejora los tiempos y mejora la salud mental del docente en sí. O sea que yo lo veo muy positivo. Y después quería hacer otro pequeño comentario respecto a nuestra experiencia. Nosotros hicimos una estadística comparativa respecto a las notas en el primer parcial con esa nueva modalidad y las notas en el segundo parcial, y las estadísticas nos dio que eran más o menos lo mismo. O sea, había en los parciales anteriores había 2 modas, una cerca de 15 puntos, otra cerca de 28 puntos. Y con la virtualidad nos dio una moda cerca de 15 puntos y otra en 30 puntos. El parcial es de 30 puntos, el inicial. Y realmente las dificultades que encontraron los estudiantes probablemente las haya habido, pero el rendimiento fue más o menos el mismo. Y yo no sé si eso se debe a lo que mencionaba Diego, de la capacidad de adquirir el conocimiento por la modalidad de distancia, o es una cuestión de la prueba en sí, por la modalidad de la prueba, que haya dado ese resultado. Entonces, para nosotros fue como un cartel de seguridad, de decir, bueno, no estamos tan mal, porque viene pasando lo mismo que pasó antes. De hecho, ahora nosotros estoy hablando del curso grande, el de energía. Después tuvimos una prueba que constó también de un múltiple opción, no, de un cuestionario EVA, pero el que se sacaba una cierta cantidad de puntos podía hacer
un ejercicio de desarrollo que nos lo entregaban con un PDF, lo corregíamos y ahí, cuando terminamos todas las pruebas, los exonerados fueron más o menos los mismos que los de los años anteriores. O sea, de hecho, este año quizás haya exonerado alguno más. Pero, en definitiva, estadísticamente no vemos que haya mucha diferencia. Probablemente sí debe haber habido mucha diferencia en cómo adquirieron los conocimientos cada uno de los estudiantes o hasta qué nivel pueden haber llegado, pero a nivel de rendimiento para nosotros fue igual. ¿Ah? Corto por acá, si no seguiría hablando del tema. Dale. Bien, yo quería hacer un comentario de estas cosas. Como que circula la idea de tratar de facilitar la forma de reproducir lo mismo que hacíamos siempre, ¿no? De ver cómo lograr que el docente esté cómodo y dé la misma clase teórica que daba antes. Capaz que hay que hacer el esfuerzo de pensar en estas cosas que dice Clara, de hacer el esfuerzo en otro tipo de actividades diferentes, dar el contenido de alguna otra forma, si se puede, ¿no? Si no se puede, un capítulo del libro y enfocarse en otro tipo de actividades. Y es difícil, pero hacer el esfuerzo de poner al estudiante en el centro y no a nosotros, ¿no? Armar toda esa estructura de traer a 10 estudiantes para que vos puedas hacer lo que hacías siempre, escuchado así, me suena como que está demasiado centrado en lo tuyo. Y durante el semestre, creo que también nos pasó un poco cuando hacíamos el seguimiento de los cursos y decíamos, el 95% de los cursos están al día, ¿no? Y la UEFI gritaba, ¿cómo puede ser? También creo que es un poco porque lo hacíamos desde el punto de vista nuestro, ¿no? O sea, yo voy al día con mi teórico. Si el curso está al día, en realidad no sabíamos del todo, porque el seguimiento que podemos hacer de los estudiantes era algo nuevo y tampoco lo estábamos haciendo. Cuando respondíamos voy al día, no estábamos haciendo un gran seguimiento de qué tan al día iban los estudiantes. Entonces, sin ánimo de pelearme con Pedro, que yo igual también estoy en la postura de hacerlo lo más posible por facilitar, de que los docentes tengan las facilidades para que no sea una gran sobrecarga repensar un curso, y si hay clases teóricas que darlas que hayan herramientas para dar la clase ya como un poco como la das, facilitarlas para que tampoco te lleve el doble o el triple hacer un curso. Tratar igual, no quedarnos solo en reproducir esas clases, sino en lo posible darle un poco la vuelta a esto. Estaba Diego con la mano levantada, pero creo que la bajó. Sí, no, era un comentario nomás cortito respecto a lo que comentaba Pedro de las notas. A nosotros nos pasó totalmente diferente. Nos pasó que antes, por ejemplo, llegaban a la nota de exoneración un 25-30% de las personas, y ahora están llegando más de un 50% a la nota de exoneración. Yo un poco en broma hoy temprano decía a Valentina Gabriel que lo hacemos siempre online porque está mucho mejor. Pero en realidad la forma de evaluación cambió un poquito nomás, o sea, hubieron de los 100 puntos, 20 de cuestionario nomás, que en general fueron buenos las notas de cuestionario, pero no sé si tanto como para cambiar en esa magnitud, ¿no? Pero estaba un poco sorprendidos con eso, pero fue los resultados que tuvimos. Bueno, Pedro tiene oportunidad de réplica por alusiones directas. Insisto, que no es una visión centralista lo que quiero decir. Las facilidades a los estudiantes se dieron. O sea, lo que estoy diciendo es que es insostenible para mí que las clases se den de esa forma. Si hay que darlas así. Sí, yo creo que estoy de acuerdo que es insostenible dar una clase de 1 hora y media seguida hablando solo. Exacto. Eso es lo que
capaz que no hay que darla y hay que hacer otra cosa. Eso también lo Ahí digo. está. Bueno, lean ustedes esto y hacemos la prueba cuando quieran y hacemos No, una hacemos clase. la prueba. Un paso intermedio. Lo Nosotros, otro no, un detalle importante. sí. La carga horaria que tuvimos que dedicar para los cursos y para adaptar estas soluciones por la modalidad de distancia, a distancia fue enorme, muy grande, muy grande. Y si a eso, y solamente estamos hablando de poner soluciones en los prácticos, de tratar de coordinar las reuniones por Zoom, de aprender a usar Zoom, usar las salas de las breakout rooms, etcétera, empezar a trabajar con diferentes cosas. Si a todo eso le agregamos que ahora tenemos que cambiar la modalidad de dirigir el teórico, nos dedicamos exclusivamente a eso. ¿Ah? Y yo creo que tenemos muchos cometidos para hacer acá en la vuelta. Quizás en un futuro tengamos que evolucionar a eso, como dice Gerardo, la cosa está cambiando, los estudiantes ya son distintos y la forma de adquirir el conocimiento va a ser distinto. Quizás en un futuro tengamos que cambiar a eso, pero hay que hacerlo de forma adaptativa. No podemos salir de un día para el otro y tratar de hacerlo. ¿Ah? Entonces, teniendo en cuenta eso, y si nosotros tenemos que seguir haciendo clases teóricas, expositivas, de esa forma, hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Y si tienen que venir 10 alumnos para que se resuelva, y no es estoy moviendo o estoy siendo, yo qué sé, estoy molestando a alguien por hacer eso. No, si es opcional y hay gente que tiene voluntad de hacerlo y quiere participar, se anota y está inscrito, ya está, se anota y listo. No creo que sea eso. No creo que sea tan negativo. ¿Está? Gerardo. Sí, gracias. Yo quisiera retomar lo que decía al inicio. O sea, a partir del trabajo de la encuesta que hicimos, surge una oportunidad de mejorar los contenidos de los cursos. ¿Que va a llevar mucho trabajo? Sí, va a llevar muchísimo trabajo. Que hay una batería muy grande de recursos, actividades y cosas para desarrollar. Sí, como bien lo dijo Clara, inclusive muchas de ellas que promuevan, y capaz que tenemos que cambiar el paradigma de dictado de clases. Ya no son clases magistrales dado por un experto que le habla a un público, porque hasta así estaban, y así están diseñados los salones, alguien que se para enfrente y otros que son de segundo nivel y escuchan, y simplemente nosotros estamos enfrente, o simplemente porque somos más viejos y leímos un poco más que ellos. Esa forma cambia ahora, es distinta. Entonces aprovechemos, como dijo Clara, nuevas formas de generación del conocimiento y del aprendizaje, promover actividades grupales, lo que fuera. Hay una batería muy grande y para eso tenemos también lo que nos mandó Jimena hace unos instantes en el chat. Tenemos la posibilidad y el apoyo que nos brinda la unidad de enseñanza en el diseño y en el diagramado de estas cosas. No nos van a quedar perfectas, vamos a ir generando avances capaz que puntuales, pero hay que empezar a transitar este camino. Porque el mundo, la realidad, el cambio, no es que va a venir mañana. Ya pasó, ya llevamos 3 meses de un cambio brutal en el mundo y en la realidad. Y eso no tiene vuelta atrás. ¿Ah? Entonces, bueno, nos toca a nosotros, en primer lugar, adaptarnos a ese cambio, y para eso tenemos que cambiar hasta nuestros paradigmas y nuestras formas de pensar. Aprovechemos la oportunidad. Esa era la reflexión. Clara. Un poco lo que venían diciendo Pedro y Gerardo, que sin duda a los docentes nos agarró a todos, quieras o no, desprevenidos. Tuvieron que hacer un rediseño sobre la marcha con un curso andando. Creo que este seminario que organizan está muy bueno para aprender de los diseños y las experiencias que tuvieron en el primer semestre
y poner en la balanza y diseñar ahora sí los cursos del próximo semestre con esta balanza donde diseñe y proponga qué recursos y qué actividades y qué espacios voy a generar con mis estudiantes a partir de lo que efectivamente puedo desarrollar, puedo mantener durante el semestre en esa balanza de no enloquecerme como docente o agotar a mi equipo docente, que fue un poco lo que todos vivieron este semestre. Entonces tenemos que aprender esa lección, pero también aprender de las cosas que me funcionaron, de las que no me funcionaron, y buscar ese equilibrio y escuchar, como están escuchando ustedes hoy con la encuesta de Lorena y Gerardo, las opiniones de los estudiantes. El estudiante muchas veces tiende a mantener esa estructura tradicional que los docentes también mantienen, porque todos nos educamos en esa forma de estoy escuchando al docente, toma apuntes y después vuelco eso con las mismas palabras, con la misma forma de desarrollo y resolución de un ejercicio en la evaluación. En la educación a distancia, en algunos momentos esos encuentros se rediseñan y cambian, porque si no, el estudiante se queda en la soledad, y no tiene tanto intercambio con el docente, y lo reclama, y me parece que está bueno eso, generar esas instancias de trabajo, pero siempre en ese balance, ¿sí? Y de a poco ir innovando, ir buscando diseñar mi modalidad a distancia, mi modalidad en línea de trabajo con mis estudiantes, ¿sí? Que es un compromiso que uno tiene que hacer con el estudiante. Nosotros vamos a trabajar de esta forma y comprometerlo al estudiante y no abandonar esa forma, ¿sí? O ir adaptándola, pero muchas veces si salgo de la modalidad tradicional al estudiante le cuesta, porque queda en él la responsabilidad de leer el capítulo del libro, entenderlo y hacer las consultas para lograr trabajar las dudas que me generó o lo que no entendí. Cuando en clase en realidad lo preguntaba al que siempre lo pregunta, entonces yo no tenía que hacerlo. Ahora no tengo esa pregunta ahí, la tengo que generar yo, y el docente tiene que, lo que yo les decía es eso, generar actividades para propiciar todo eso. Pero me parece importante lo que decía Pedro, fue un desgaste importante y hay que pensar el diseño del próximo semestre que se viene con mayor calma, quedan unas semanas. Y lo que preguntaba Ana en el chat es que ayer el Consejo resolvió que los cursos se mantienen en modalidad a distancia, y que se aprobaron protocolos de laboratorio y de clases de consulta, protocolos sanitarios de clases de consulta, pero que van a tener que fundamentar a decanato las actividades presenciales que propongan. Entonces, y eso va a ser estudiado para ver la viabilidad sanitaria, de coordinación, etc. Entonces, en realidad sí, vamos a tener un segundo semestre totalmente a distancia, y es importante comenzar ya ese diseño en base a hoy todo lo que estuvieron hablando. Valentina. Sí, yo solo quiero hacer un comentario cortito de algo que se suscitó entre Pedro y Diego. No se puede comparar entre los cursos los resultados de, por ejemplo, si el año pasado exoneraron tanto o siempre exoneran tantos y este año exoneran más, entre comportamiento. Primero no se puede usar eso para saber si la virtualidad sirvió, y segundo tampoco se puede usar eso para comparar entre los cursos. Por eso no mencioné nada en la presentación, porque hay demasiados factores en juego. Por ejemplo, comportamiento 1, pero, por ejemplo, Diego lo mencionó con comportamiento 1, pero comportamiento 1, por ejemplo, tomó un segundo parcial de 70 puntos, cuando los estudiantes ya sabían más que claro las reglas de juego, más que
obvio cómo iba a ser, y el primer parcial fue 30, y encima reprodujo el esquema de evaluación, entonces eso a los estudiantes lo facilitó. Energía lo mutó en el medio, o se fueron, como ejemplo, ¿no? Y esto pasó curso a curso. Nosotros en instrumentación cambiamos totalmente la estrategia de evaluación entre un parcial y otro parcial, entonces no es una media ni siquiera para saber si es mejor el oral que el otro. Hay muchas cosas en juego, por eso hay muchos números que, aún así pasados en bruto, no son muy específicos caso a caso y no prestan para números simples así a manera general de si podemos cerrar este semestre en estadísticas. O por lo menos me pasó a mí, me parece a mí con los ejemplos que conozco. No lo tomamos así, no le dimos Yo tanta ya lo sé, pero para nosotros. claro, es que para nosotros en instrumentación también fueron unos números bárbaros y me decís, bueno, yo tendría que empezar a tomar orales todos los años y por Zoom y ya está. Pero propio del contexto de esta situación y que de los estudiantes cuando yo les tomé oral por Zoom ya hacían 3 meses que sabían hablar en Zoom. Yo qué sé. En fin, solo ese comentario y no le quiero dar más vuelta al tema. Bien, bueno, vamos a armar una reunión para en lo posible el viernes, si no capaz los primeros días de la semana que viene, para continuar un poco esto, pero de manera un poco más ordenada en algunos asuntos específicos de compartir la información e interpretar la información de las resoluciones del Consejo y de la modalidad de distancia y de lo que implican las excepciones y la solicitud de excepciones para consulta, laboratorio, lo que sea, de herramientas que podamos facilitar para simplificar el dictado de clases a distancia acá en facultad y hablar un poco de cómo vamos a organizar los orales de los exámenes de ahora de julio. Y bueno, mando la convocatoria y nos organizamos. Mandá material también. Mandá con la convocatoria, mandá material para estudiar. Los protocolos. Sí. 15. Bueno, y agradecer a todos. Ahora vamos quedando un poco menos. Agradecer a los que pusieron. No sé si fueron viendo el chat, pero la gente se fue yendo y agradeciendo mucho las presentaciones, con comentarios muy positivos. Agradecer también a Clara y Ximena de la UEFI por venir, escuchar y aportar al debate. Y bueno, que el esfuerzo de este semestre fue duro. Las comunicaciones además fueron difíciles de manejo de incertidumbre con consejo y con decanato. No tuvimos asueto de julio como todos los años, a pesar del esfuerzo extra, pero bueno, pero habrá que seguir y vamos arriba. Chao, gracias. Bueno, chao.